Chicos, buenos días nuevamente. Vamos a empezar con el curso de cívica respecto al tema número 6 de filosofía medieval. ¿Sí? La filosofía medieval es una etapa específicamente eh, de la religión, cómo se ha interpretado y cómo es la búsqueda acerca de Dios y cómo comprobar racionalmente esto. Eh, la filosofía medieval dentro de un contexto histórico también es conocido como la etapa de los 1000 años de oscuridad, ¿no? Es decir, fue una época donde no ha habido avances científicos, no se ha permitido ni se ha respetado lo que es la libertad, ¿no?, de culto. Por ejemplo, en este caso se ha también impuesto, ¿no? Vamos a ver cómo la iglesia va a jugar un papel muy fundamental dentro de esta etapa, ¿no? La iglesia cómo va a imponer lo que es la filosofía cristiana, la filosofía teológica dentro de esta etapa. Para ello voy a compartir mi pantalla para mostrarles el material que vamos a desarrollar. Muy bien, continuamos. Bien, listo. Muy bien. Entonces, como te he mencionado, ¿no? Filosofía medieval. La filosofía medieval, dentro de su contexto, vamos a ir un poquito a su contexto y sus características. Dentro de sus características, la filosofía medieval es el pensamiento cristiano que se desarrolló en la Edad Media, en el siglo VI hasta el siglo V, ¿no? Después de Cristo, ¿sí? Muy bien, fue un pensamiento religioso que se desarrolló bajo esa época y que vamos a tener a grandes representantes de esa época, ¿no? Una de las características es que tiene una concepción del mundo centrado en Dios. Concepción del mundo centrado en Dios. Hegemonía del pensamiento cristiano. Una filosofía supeditada a la teología. Ya vamos a ir por partes, ¿sí? La primera característica es concepción del mundo centrado en Dios. Es decir, todo el mundo, todo el conocimiento se va a centrar solamente en Dios. El pensamiento cristiano va a predominar en todo lo que es la Europa medieval. La filosofía supeditada a la teología. ¿Qué quiere decir eso, profesor? De que la filosofía va a ser, va a estar sometida a lo que es a la religión. Y vamos a utilizar la filosofía como un medio de pensamiento para promover en esta época de la filosofía medieval lo que es la existencia y la propagación de Dios. Entonces, se dividió en dos etapas, la patrística y la escolástica. La patrística, que es la etapa de la formación, y la escolástica, que es la etapa de desarrollo. Incluso la escolástica en sus últimos puntos ya va a ser la que va a dar fin a lo que es la filosofía medieval. ¿Sí? Muy bien. Entonces, profe, para seguir hablando de este punto, ¿a qué periodo nos vamos a ir? Nos vamos a ir a la patrística. ¿Sí? Como te dije, el periodo formativo. Muy bien. La patrística es la fase de formación y organización de la teología cristiana. ¿Cuáles son las características? Se estructuró en la teología cristiana, el rol importante de los padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, Tertuliano, ¿no? Grandes ponentes dentro de esta materia. Ahora, ¿cuál va a ser el principal papel que van a tener la filosofía medieval? Bueno, como te he mencionado, ¿no? Dentro de esta etapa de la patrística, se ocupó sobre todo sobre la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a la herejía. En pocas palabras, esta etapa de la formación fue la que va a fiscalizar, llamémoslo así, va a fiscalizar a todas las demás culturas para que se respete y se cumpla la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una etapa de formación donde el pensamiento cristiano va tomando fuerza. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Vamos a hablar ahora sobre San Agustín de Hipona, ¿no? Disculpa, antes de pasar, dije, ¿no? Influencia el platonismo a través del neoplatonismo. La semana pasada yo te expliqué, hablando acerca de filosofía, ¿no? De filosofía greco-romana, ¿no? Helenística romana, ¿no? Filosofía helenística romana. Te expliqué que había un representante, como lo es en el platonismo estaba Plotonio. Recuerda que Plotonio combinó elementos filosóficos y elementos religiosos. Y mira, ¿qué tenemos ahora? Filosofía medieval, ¿no? Yo te dije la semana pasada que Plotonio va a cimentar las bases de acerca de combinar lo religioso y lo filosófico. Y que va a tener como consecuencia la filosofía medieval. Y mira dónde estamos, filosofía medieval. Muy bien, entonces vamos a hablar de San Agustín de Hipona, representante de la escuela patrística. Para San Agustín de Hipona el conocimiento de las cosas se alcanza a través de creer. Expresó, creer para comprender, vale decir, el creer orienta correctamente a la razón, la guía por el camino de la verdad. Para San Agustín, la filosofía no es una disciplina independiente, sino sometida a la fe. Solo existe una verdad, la verdad revelada del cristianismo. ¿Sí? Eh, y la razón puede ayudarnos a comprenderla, pero en ningún caso puede contradecirla. Es decir, que la fe está por encima de la razón. Espera, profesor. Entonces San Agustín de Hipona dice que la filosofía no tiene, o que la razón no tiene que ser como algo principal, sino algo supeditado, sí, tiene que ser algo supeditado. Por lo tanto, acá la fe es principal. Profesor, ¿y la razón? No, la razón es un segundo plano. Ah, ok. ¿Pero ayuda? Sí, ayuda. ¿Sí? La fe, por lo tanto, es la base del conocimiento. ¿Te das cuenta? La fe es base del conocimiento. Pero, profesor, eso es completamente falso. La razón esta es la fuente del conocimiento. No. En este caso, para los de la escuela patrística es la fe. ¿Sí? ¿Por qué no la razón? Porque según San Agustín, la razón se limita a profundizar ese conocimiento. Según San Agustín, creemos para conocer, no conocemos para creer. Es decir, no es el conocimiento el que nos lleva a la fe, sino a la inversa. La fe nos lleva al conocimiento. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, eh, según San Agustín, ¿no? Insiste en que solo la creación a partir de la nada implica la total trascendencia y supremacía de Dios sobre el mundo y completa dependencia de este respecto a Dios. O sea, de que Dios es tan poderoso de que de la nada creó vida, ¿no? Este planteamiento sabautiano. Dios es omnisciente. San Agustín dice que Dios es eterno, conoce desde fuera del tiempo todo lo que va a ocurrir. Dice, para él, o sea, para Dios, no existe el pasado o el futuro, sino todo es presente. Y por eso conoce los actos de los hombres. Por eso no implica que dichos actos no sean libres. Por lo tanto, el hombre actúa libremente, pero Dios ya conoce lo que el hombre libremente va a decidir, ya que para él el futuro es el presente. Es decir, Dios al estar en todos lados, para Dios no existe pasado ni futuro. Dios es presente, ¿no? Además, asegura que el pecado original se transmite y por ello el hombre no es capaz de salvarse por sus propios medios. Es decir, como existe el pecado, ¿no? Ese pecado que te hablan en Adán y Eva, como este pecado se transmite, ¿no? Que te ayuda a pecar, ¿no? Ese pecado se transmite, el hombre no puede salvarse por sus propios medios, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede salvar? La fe. Entonces, la fe que nos salva, por ejemplo, el hombre es libre de aceptar o no esa fe. Es decir, es libre, ¿no? Ese, esta fe que nos da, por ejemplo, es libre de aceptar o no, con lo cual finalmente es responsable de su condenación si la rechaza. Es decir, nos pone la fe como un medio de poder escoger si es que nos queremos salvar o no. Amén, ¿no? Lo que menciona San Agustín de Hipona. Muy bien. Una vez que ya hemos hablado de San Agustín,
Muy bien, una vez que ya hemos hablado de San Agustín, vamos a irnos a la siguiente etapa, ¿no? Lo que es la etapa de la escolástica, la etapa de la escolástica, ¿no? Etapa muy importante que se va a desarrollar dentro de este periodo de la filosofía. La etapa escolástica no es más que el medio de buscar esta suma, ¿no? Imagínate una suma, ¿no? Fe más razón. Mediante esta suma se va a fundamentar la etapa escolástica, ¿sí? Muy bien, ahora te voy a explicar qué es la etapa escolástica, cómo se desarrolló, quiénes son sus representantes, profesor. Eso, que es muy importante, ¿no? Para tu examen. Muy bien. La etapa escolástica es un movimiento filosófico y teológico. Ah, ya. Voy entendiendo la primera parte, profesor. En la etapa patrística era un movimiento solamente religioso, ¿no? Que solamente la razón estaba supeditada, ¿no? Pero aquí no. En la etapa escolástica dice no. Tenemos que poner en el mismo nivel lo que es la filosofía y la teología, ¿sí? Porque es a partir de la razón humana y la filosofía aristotélica podemos comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Lo importante de la escolástica es que desarrolló escuelas y universidades medievales en Europa. Es por ello que siempre dentro de la etapa medieval damos lo positivo que se dio dentro de esta época, es que se desarrolló las primeras universidades, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? En Europa saben que hay universidades antiguas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Oxford, la Universidad de Salamanca en España, una de las más antiguas del mundo, la Universidad de Bolonia, que se encuentra en Italia, ¿no? La Universidad de la Sorbona en París, son universidades antiquísimas, más antiguas de todo el mundo, ¿no? Entonces, ellas se formaron bajo ese contexto, ¿no? Bajo ese contexto de los medievales. Muy bien, una de las características de la filosofía escolástica, ¿no? Es un periodo de consolidación de la iglesia, ¿no? Donde se comenzó con la enseñanza de teología y filosofía. Dentro de esta etapa, eh, al consolidarse la teología y la filosofía, fueron las primeras carreras que se enseñaron dentro de la universidad, ¿no? Entonces, hacer las primeras carreras tienen como objeto de estudio a Dios, ¿no? Dios, pero sin negar a la razón. Recuerda que se da en la patrística, ¿te acuerdas? En la patrística se daba, de que la filosofía tiene que estar supeditada a la teología, no, ahora no, acá no es distinto. Dios, pero sin negar a la razón. Es decir, buscar la existencia de Dios, pero con razón. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora vamos a los representantes, ¿no? Tenemos a Bacon, Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, tenemos a Guillermo de Ockham, ¿no? Que este último va a ser que con su navaja de Ockham, que es la eliminación de conceptos, el principio de economía, va a eliminar y va a pasar a otra época, ¿no? Ya a la época de la filosofía racionalista, ¿no? Bien, muy bien. Anselmo de Canterbury planteó un argumento ontológico a favor de la existencia de Dios, es decir, planteó un argumento del ser. Dios es un ser, ¿no? Por eso dice que Dios, aquel de que nada más grande puede ser pensado. O sea, nada más que Él debe existir en la mente, porque es un ser ontológico, la ontología, estudio del ser, solamente debe de prevalecer su existencia en la mente de Dios. Bien. Y tenemos a Santo Tomás de Aquino. Buscó conciliar la fe y la razón como vías para conocer y alcanzar la verdad. Entonces tenemos a la fe y tenemos a la razón como los medios principales dentro de la escuela escolástica para poder alcanzar lo que es la existencia y la verdad de Dios, ¿no? Muy bien. La filosofía,
según Santo Tomás de Aquino, se ocupará del conocimiento y métodos propios del conocimiento, o sea, de las verdades naturales, ¿no? Las verdades naturales que pueden ser alcanzadas a la luz natural de la razón. Y la teología se ocupará del conocimiento de las verdades reveladas, es decir, de las verdades que solo pueden ser conocidas mediante la luz de la revelación divina. Por ejemplo, que Dios es único y trino. Sin embargo, existen ciertas verdades a las cuales se pueden llegar por fe, pero también a la razón. Por ejemplo, la verdad de la existencia de la razón. ¿Ya ves? Como te estaba diciendo, es a través de eh, esta existencia de Dios a través de la fe y la razón que se va a poder comprobar. Ahora, hay una gran influencia acerca de la filosofía aristotélica, ¿no? A la filosofía aristotélica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque señaló, por ejemplo, las ideas son elaboradas por el entendimiento humano. Es decir, son conceptos, pero que están basados en la realidad de las cosas, siendo así reales, pero sin existencia propia e independiente, como afirma el realismo exagerado. Y por último tenemos a Guillermo de Ockham, ¿no? Al poner ahí Guillermo de Ockham, Guillermo de Ockham va a ser el que va a poner fin a lo que es a la filosofía medieval. Porque mira lo que va a hacer Guillermo de Ockham, ¿no? Guillermo es revolucionador de este pensamiento. Porque Guillermo de Ockham dice, Guillermo abandona el espacio común de la fe y la razón. O sea, el postulado de Tomás de Aquino, ¿no? Que afirmó que la fe y la razón son fuentes de conocimientos diferentes y con distintos contenidos, por la cual el ámbito de la razón queda reducido y ésta no posee ninguna posibilidad de acceso ni demostración de los contenidos de la fe. En tal sentido, por ejemplo, Ockham defiende la imposibilidad de la demostración racional de la existencia de Dios y de la inmortalidad y existencia del alma, ¿no? En pocas palabras, Guillermo de Ockham va a decir, es imposible demostrar la racionalidad y demostración de la existencia, la inmortalidad y existencia del alma, y específicamente de Dios. Es imposible lograr eso, según Guillermo de Ockham, ¿no? Es imposible lograr eso. Ahora, Guillermo de Ockham tiene un principio de economía. ¿Cuál es el principio de economía? El principio de economía se trata de un principio metodológico llamada navaja de Ockham. Escuchen bien este punto, porque puede ser muy probable que te venga en tu examen. Llamada navaja de Ockham. ¿Qué es la navaja de Ockham? La navaja de Ockham es aquella que te permite simplificar al máximo las explicaciones eliminando numerosos conceptos, o sea, todo aquello que no fuera evidente a la intuición, a la experiencia o absolutamente necesario para la explicación de la realidad. Es decir, si no es real, no existe, no existe, no es real, no es algo que sea para el entendimiento humano, no es explicativo a la realidad que se somete. Entonces, bajo esta navaja de Ockham, va a dar fin a lo que es a la filosofía medieval, ¿no? En síntesis, ¿no? Como hemos visto hasta el punto de este tema, de que la filosofía medieval ha sido muy influyente en Europa, en el pensamiento cristiano, y cómo alcanzó estos intentos de querer juntar a la filosofía y a la razón, pero a la teología y a la razón, como medios de poder explicar la existencia de Dios y cómo uno puede estar sometido, ¿no? Bajo estos pensamientos, que influyó bastante. Recuerda que la iglesia dentro de esta época ha sido muy influyente, eh, muy, voy a decirlo así, discriminó bastante lo que es el pensamiento, no permitía la libertad de pensamiento y mucho menos permitía que las universidades fueran para todos, ¿no? Solamente para los de la nobleza. ¿Sí? Muy bien, entonces bajo estos lineamientos podemos ver que la filosofía medieval tuvo su fin en lo que es el Guillermo de Ockham, ¿no? Y que posteriormente, ya años después, viene lo que es una etapa muy revolucionadora y una etapa muy importante de la filosofía racionalista, ¿no? Bueno, que ya dije el nombre, ¿no? Que es filosofía racionalista. Y tenemos como primer representante a René Descartes. Pero bueno, ese es tema de la otra semana. Voy a dejar de compartir mi
pantalla. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto poder compartir este tema tan interesante dentro de la filosofía y poder ver cómo se ha desarrollado todo esto dentro de en sí mismo, ¿no? Bueno, muchachos, conmigo ha sido hasta el día de hoy. Nos vemos la otra semana en el tema de filosofía, en el tema de filosofía racionalista, ¿no? Va a ser el tema de la otra semana. Así que cuídense, estudien mucho y nos vemos la otra semana.